Gente, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a hablar de una clase poco preguntada, pero muy importante, que es al respecto del examen físico del cuello. Vamos a hablar de qué es el cuello, qué son las cosas que podemos encontrar, cuáles son las patologías que podemos encontrar dentro de lo que vendría a ser el examen físico del cuello, y vamos a ver las cosas que más que nada se preguntan en los exámenes con respecto a este tema. Obviamente que traté de resumirlo lo más posible con lo que sí o sí les van a preguntar en examen, así que cualquier cosita, cualquier otra, digamos, inquietud que tengan acerca de la bibliografía de la que lean, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Así que vamos a arrancar con la clase. Primero, obvio que nada, para hablar del cuello, tenemos que definir al cuello. O sea, así como hacíamos con la cabeza, el cuello es una región anatómica, una estructura de tipo cilíndrica que se va a encontrar debajo de la cabeza por encima del tórax. El cuello es una estructura que se va a mantener siempre, digamos, extendida, o sea, siempre erguida, y va a guiar los movimientos de la cabeza debido a los huesos, digamos, de la columna cervical y a la masa que rodea dichos huesos. ¿Cuáles son los límites que tenemos que definir siempre dentro de lo que vendría a ser el cuello? Como definimos en la clase anterior el límite de la cabeza, vamos a ver que el límite superior del cuello, como habíamos visto anteriormente, es el borde inferior de la mandíbula, como vemos acá. Después lo que vendría a ser el ángulo mandibular, el borde posterior de la rama ascendente mandibular, la línea de proyección entre la articulación temporomandibular y la apófisis mastoidea, y después la línea curva occipital superior, y por último la protuberancia occipital externa, lo mismo que ya vimos en la clase anterior como el límite inferior de la cabeza. Y después lo que vendría a ser el límite inferior del cuello es lo mismo, una línea imaginaria que va a pasar, digamos, por el borde superior del manubrio esternal, o lo que se denomina también como escotadura yugular, el borde superior de toda la clavícula, después el borde lateral del acromion, y por último lo que vendría a ser la línea de proyección entre la articulación acromioclavicular hasta lo que vendría a ser C7 en la parte posterior, digamos. ¿Por qué es una estructura importante el cuello? Porque en el cuello van a pasar un montón de estructuras, no solamente vasculares, digamos arteriales y venosas, sino también ganglios linfáticos, nervios, partes del tubo digestivo, de la vía respiratoria, además de lo que vendría a ser la glándula tiroides, muy importante, y la glándula paratiroides. Dentro del cuello, ustedes van a ver que en algunos libros van a ver que les habla de triángulos del cuello, de músculos del cuello, de los huesos del cuello, pero yo les soy sincero, nunca se preguntó hasta ahora ni sobre triángulos, ni sobre músculos, ni sobre huesos del cuello. Yo les puse estas imágenes como recuerdos anatómicos dentro de los triángulos del cuello, y vamos a tener a los anteriores y a los posteriores divididos por ¿quién? Por el musculito este, que es muy importante, que es el esternocleidomastoideo. Este es el que me iba a dividir en un, digamos, cuello anterior y en un cuello posterior. Dentro del cuello posterior vamos a tener el triángulo más importante que, digamos, está delimitado por el trapecio y por la clavícula. Pero después vamos a tener dentro del anterior, por ejemplo, al triángulo submaxilar, al submentoniano, al muscular y por último al carotidio. Es importante que conozcan, por ejemplo, qué es lo que pasa en cada uno, cuáles son los límites y cuál es el contenido. Y de todas formas tenemos que saber por lo menos lo básico de cada cosa. No es muy importante en el sentido de límites y contenido como estudiaron en anatomía, pero más o menos ubicarnos por dónde pasa la carótida, por dónde pasa, por ejemplo, el neumogástrico y todo eso. Está bueno saberlo para, digamos, en el caso de tener que rendir, estar ubicado, pero después no hace falta, digamos, saber a detalle. Lo mismo con respecto a los músculos del cuello. No les voy a pedir que sepan todos estos músculos ni que sepan todos los huesos de la columna cervical. Así que no se preocupen con ese tema, vayamos a lo que realmente se nos pregunta. Como por ejemplo, a respecto de los motivos de consulta que puede referir un paciente, que es por lo que principalmente vienen todos los pacientes por dolor. Dentro de los tipos de dolor que podemos encontrar en lo que vendría a ser el cuello, obviamente que podemos tener algo que ya vimos en la clase pasada, que es la odinofagia, que es, digamos, el dolor al deglutir. Después tenemos, por ejemplo, la disfagia, que la disfagia no es un dolor, pero es el, digamos, el diferencial de la odinofagia. La disfagia es la incapacidad o la dificultad, digamos, al pasar alimento a través del tubo digestivo del cuello. Podemos tener, por ejemplo, dolor cuando el paciente mastica, que tenemos que indagar, digamos, en qué momento, si es al masticar todos los alimentos, si es solamente aquellos alimentos duros, por ejemplo. Después podemos tener el dolor de las glándulas que están en el cuello, como por ejemplo el dolor parotidio. Después otros, como por ejemplo el dolor de la glándula submaxilar. Después el dolor de la laringe. Y de todos estos tipos de dolor, obviamente, que como ya vimos en la clase de dolor, tenemos que hacer el alicia de cada uno. Y eso es lo más importante que tenemos que conocer. Porque yo les podría decir, por ejemplo, que en la parótida vamos a tener un dolor que irradia, por ejemplo, al oído,
en lo que vendrían a ser las fauces y que puede venir con lo que vendría a ser el trismo, que es la contracción de tipo tetánica de los músculos maceteros. Entonces al paciente le queda cuando abre la boca como duro. O por ejemplo, a la hora de hablar del dolor submaxilar, podemos decir que molesta cuando el paciente abre la boca o la flexiona de manera lateral. Entonces, para eso necesitamos averiguar siempre el alicia de todo tipo de dolor. Después podemos ver que pueden aparecer masas en el cuello, por ejemplo, vibraciones, podemos ver adenomegalias, por ejemplo, también las desviaciones laterales del cuello. Ahora después vamos a ver, el cuello puede, digamos, estar lateralizado hacia uno o hacia otro lado, ya sea por alteraciones musculares. Después, la formación de edema en el cuello, ya sea por una obstrucción venosa o por una inflamación. En el caso de la obstrucción venosa vamos a tener al síndrome de vena cava superior, por ejemplo, que me va a dar lo que se denomina el edema en esclavina, que lo vamos a ver ahora más tarde. Después podemos encontrar lo que se denominan los latidos anormales, que como si ustedes recuerdan en la clase pasada teníamos al signo de Muset, que se daba por una insuficiencia aórtica. Todas estas cosas yo puedo encontrar, digamos, y obviamente muchísimas más, como motivo de consulta dentro de lo que vendría a ser el examen del cuello. ¿Qué otras cosas tenemos que ver? Tenemos que inspeccionar el cuello. Como ustedes ya saben, la inspección lo hacemos desde que el paciente entra por la puerta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar del cuello? Principalmente la forma. ¿Por qué les digo la forma? Porque dependiendo del hábito constitucional, algo que vimos en la clase de examen físico general, va a depender qué tipo de cuello va a tener el paciente. Entonces, si yo tengo un paciente de tipo, por ejemplo, longilíneo, si ustedes recuerdan, este paciente iba a tener un ángulo de Charpy menor a 90 grados. Entonces, ¿qué cuello me va a dar este paciente? Un cuello que va a ser largo y delgado. Sin embargo, si yo tengo un paciente con hábito brevilíneo, este tenía un hábito constitucional, digamos, a un ángulo de Charpy mayor a 90 grados. Entonces, este paciente me va a tener un cuello corto y un cuello ancho. Sin embargo, un paciente normolíneo, que tenía, digamos, un ángulo de Charpy de 90 grados, este paciente va a tener un cuello acorde a lo que vendría a ser su estatura y su peso. Además, ¿qué otras cosas yo puedo tener dentro del cuello? Yo puedo tener anomalías. O sea, ¿qué quiere decir? Puedo tener diferentes formas del cuello. Como por ejemplo, yo la divido siempre en alteraciones de tipo congénitas o adquiridas. ¿Por qué congénitas o adquiridas? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un cuello normal desde siempre, o puedo haber nacido con un cuello malo. Entonces, yo hablo de congénitas cuando el bebé, digamos, nació con eso. Y adquiridas cuando después de un tiempo, a causa de una patología, tuve, digamos, o formé, digamos, el paciente formó una alteración en su cuello y en otra estructura, obviamente. Acá voy a tener dentro de las congénitas lo que se denomina, por ejemplo, el síndrome de Kippel-Feil, que es un síndrome, digamos, en el cual el cuello se torna, digamos, muy corto debido a que tengo una malformación en las vértebras cervicales. Estas vértebras, si ustedes recuerdan, en las vértebras cervicales yo tenía de la 1 a la 7, pero en esta patología yo tengo una fusión, por eso se ve esta mega vértebra acá, yo tengo una fusión de la vértebra entre la 2 y la 7, debido a mutaciones genéticas en los genes GDF de tipo 6 o el GDF3. Y ahí el paciente, por ejemplo, digamos, esta enfermedad se transmite de tipo autosómica dominante, y si hay una mutación, por ejemplo, en el gen de tipo MEOX, tipo 1, si no mal recuerdo, va a ser transmitida esta anomalía de tipo autosómico recesivo. Esto no es muy importante que sepan, pero les cuento como detalles de colores. Esta anomalía, digamos, se describió en 1912 y, digamos, estos pacientes nacen con el cuello así corto debido a esta fusión de estas vértebras cervicales, y vamos a ver que no solamente tienen el cuello corto, sino que tienen otras patologías, o sea, van a tener otras alteraciones genéticas además del cuello. ¿Cómo solucionamos esto? A través de la cirugía. No tiene mucha ciencia, pero les cuento para que conozcan. Cuando les pregunten o cuando les digan si el paciente solamente va a tener esta alteración, acuérdense que no es, digamos, blanco o negro, sino que puede tener solamente este síndrome o puede venir, digamos, aparejado a otra malformación. Después tenemos, por ejemplo, el síndrome de Turner, que nos va a dar un cuello en tipo esfinge, por ejemplo, como vemos en la foto. Recuerden que el síndrome de Turner se da principalmente debido a una alteración porque falta un cromosoma X dentro de lo que vendría a ser los cromosomas sexuales, y daba, digamos, esta forma al cuello que se denomina cuello de esfinge. Y es muy característico porque nos daba otra clínica, como por ejemplo la baja implantación de las orejas, el hipotiroidismo,
un tórax ancho, también hay patologías cardíacas, mandíbula pequeña, después muchos lunares tienen estos pacientes y por último también tienen las manos y los pies muy hinchados. Recuerden eso porque nos pueden dar un casito clínico sobre estos tipos de pacientes. Y por último tengo otra, digamos, patología que es la tortícolis congénita, que se produce debido a que el paciente pediátrico nace con un esternocleidomastoideo más corto, pero es unilateral. Entonces lo que causa es que este paciente mire, digamos, hacia el lado contrario, digamos, mire hacia el lado donde tiene el esternocleidomastoideo más largo, entonces genera, digamos, dolor y el paciente no puede girar la cabeza. Entonces es muy importante que conozcamos esta patología, porque si el paciente nace así, tenemos que sospechar, hacer, digamos, un estudio de los músculos y obviamente esto se soluciona con cirugía. Esta tortícolis puede ser congénita o puede ser también de tipo adquirida. ¿Cómo puede ser adquirida? Por ejemplo, si yo tengo una inflamación en el esternocleidomastoideo y después esta inflamación cura con fibrosis, esta fibrosis puede llevar a que se atrofie el músculo y quede más corto. Entonces me genere esta tortícolis. También se soluciona con cirugía. Después vamos a tener otros síndromes que son síndromes adquiridos, como por ejemplo el síndrome de vena cava superior, que vamos a ver que también se llama síndrome mediastínico, se usan a veces como sinónimos, que se produce por una distensión venosa en lo que vendría a ser la circulación del cuello, generando una circulación colateral, fíjense como vemos acá, y edema. ¿Cuáles son las causas de este síndrome de vena cava superior? Podemos tener, por ejemplo, el cáncer broncopulmonar o también los linfosarcomas. Y por último tenemos el signo de Rus, que es, digamos, un signo en el cual el paciente vamos a ver que sostiene su cabeza con lo que vendrían a ser las manos, debido a que yo tengo una inestabilidad por una subluxación entre la articulación atlantoxoidea. Esto se ve mucho en aquellos pacientes que tuvieron, digamos, una tuberculosis del pulmón, pasó a lo que vendría a ser el hueso, o sea, pasó a ser una tuberculosis ósea y es lo que se denomina como mal de Pot. A estos pacientes con mal de Pot suelen, digamos, tener esta subluxación atlantoxoidea y por tanto tener este signo que se denomina signo de Rust. Hay otras causas, sí, por ejemplo, la artritis reumatoide, por ejemplo, el síndrome de Down suele tener el signo de Rust, por ejemplo, un esguince cervical puede darme este signo también. Así que esas son las cosas que tenemos que ver, digamos, al momento de inspeccionar el cuello. ¿Qué otras cosas podemos encontrar dentro del adquirido? Que faltó poner acá, al respecto de la aparición de tumoraciones en el cuello. Pueden ser linfáticas, bueno, por ejemplo, adenomegalias. ¿Qué otra cosa vamos a ver ahora? Vamos a ver al respecto de lo que vendría a ser la movilidad osteoarticular. Cuando nosotros vayamos a hacer la palpación, tenemos que ver si se mueve, si no se mueve. Obviamente, si un paciente tuvo un traumatismo, no lo vamos a mover, pero lo que tenemos que hacer es, digamos, reconocer algunos parámetros de tipo anatómicos. Como hablamos hace un ratito, esta prominencia que vemos acá en la radiografía es la prominencia de la cervical 7. Si ustedes se tocan acá atrás, y extienden, digamos, flexionan un poco el cuello, ustedes van a sentir que sale una prominencia vertebral. Esa es la determinada C7. La C7 a mí me sirve ¿para qué? Para saber que ahí termina el cuello. Otra cosa que tenemos que palpar siempre son los músculos del cuello. También tenemos que palpar el trapecio, los, digamos, músculos mayores y menores que se encargan de la extensión, de la flexión, de la rotación del cuello, para ver si hay o no contracturas. Ahora tenemos que hablar ya de lo que vendría a ser la laringe y la tráquea, que son estructuras que están por dentro. Ya vimos lo que vendría a ser el continente, ahora vamos a ver el contenido del cuello. Dentro de lo que vendría a ser el examen de la tráquea y de la laringe, tenemos que ver principalmente por ahora los motivos de consulta. Dentro de los motivos de consulta que vamos a ver, vamos a encontrar principalmente la difonía y la ronquera. La difonía y la ronquera son la alteración en el timbre de voz. Como ustedes ya saben, en lo que vendría a ser la pubertad hay un cambio en lo que vendría a ser el tono de la voz. Pero si yo, por ejemplo, que tengo 24 años, hoy tengo un tono de voz, pero de acá a 2 semanas empiezo a sentir que me cambia la voz, que empieza más fina o que al revés se me pone más ronca, esto me puede hacer pensar a mí que yo tengo alguna patología e ir a consultar. Hay, por ejemplo, una patología muy, digamos, que se puede ver mucho en pacientes con fibrilación auricular, que es cuando la aurícula izquierda, supongamos que esto es un corazón, estas son las dos aurículas, este es el ventrículo, la aurícula izquierda, debido a una estenosis aórtica, a una estenosis mitral, porque acá esta valvulita no se abre correctamente, empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer más. Y acá pasa un nervio, es el laringio recurrente. Este laringio recurrente, si es direccionado por la compresión por la aurícula, genera lo que se denomina signo de Ortner.
que es una ronquera en el paciente debido a la compresión de la aurícula izquierda en el nervio laringio recurrente. Esto ahora no les van a preguntar, pues ahí les van a preguntar más en cardiología, más al final de esta era, pero ya les voy contando. Después tenemos otro, por ejemplo, el croup laringio, que es un espasmo de la laringe. Después tenemos el estridor, que lo vamos a ver ahora en respiratorio. Y después tenemos el divertículo de Zenker. ¿Por qué consulta el paciente, por ejemplo, con un divertículo de Zenker? Porque el paciente empieza con halitosis, digamos, con mal olor en la boca, muy, digamos, feo, putrefacto prácticamente, porque, por ejemplo, tiene regurgitación. ¿Y qué es el divertículo de Zenker? El divertículo de Zenker es una protrusión del esófago. Fíjense que estábamos hablando de laringe y tráquea y nos fuimos al esófago, porque está en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo tengo acá, en la unión entre el esófago y la faringe, yo tengo un triángulo, que no es necesario que se lo aprendan ahora, pero es un triángulo entre el cricofaringio y el músculo constrictor de la faringe, que es un triángulo, digamos, que no tiene musculatura. Digamos, es como que acá, yo tengo un lugar que acá tiene músculo, todo acá tengo músculo, pero ahí no tengo músculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aumenta la presión acá dentro del esófago, protruye un divertículo. Entonces, esto lo que genera es que en este divertículo se acumule comida. ¿Qué pasa acá? Y esta comida se empieza a pudrir, se empieza, digamos, a proliferar las bacterias y empieza a generar mal olor, regurgitación, porque, digamos, esto irrita la mucosa y eso genera el motivo de consulta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Le damos al paciente que tome algo que se denomina bario, que lo que sale, digamos, es más blanco a la radiografía, y vamos a ver esta bolsita en el esófago. Además, esta bolsita a veces puede pesar mucho, que comprime, digamos, un poco el esófago y genera que el paciente tenga disfagia. Esto también se soluciona con cirugía, sacamos, digamos, el divertículo y no pasa nada. Anteriormente les dejé un recuerdo anatómico de lo que vendría a ser la laringe y la tráquea. Ya les digo, no es necesario ahora que lo sepan porque no, nadie les va a estar preguntando cosas anatómicas, pero mi recomendación es que lo repasen por las dudas. Después, algo que sí o sí se va a preguntar, chicos, y esto es algo que necesito que de toda la clase, cuando la vayan a repasar, lo repasen primero, que es al respecto del examen de ganglios linfáticos del cuello. Los ganglios linfáticos es algo que se pregunta siempre, y un cuadrito que les puse ahí, que si tienen que estudiar algo solamente del cuello, estudien eso, porque es lo que les van a preguntar. Con respecto a los ganglios del cuello, el estudio de los ganglios es muy importante, porque drenan muchas cosas a esos ganglios de todo lo que vendría a ser la periferia, tanto de la cabeza, como del cuello, como de las manos, por ejemplo, que si hay algún proceso inflamatorio, me va a dar, digamos, como signo una inflamación en el ganglio. Y eso me llama la atención. Si yo sé a dónde drena, digamos, ese lugar, yo puedo encontrar la patología solamente con una adenomegalia. Entonces, de lo que vendría a ser la inspección, yo tengo que ver si hay asimetría o no en los ganglios, si tengo cicatrices, ya sea en la piel o, digamos, a la palpación, si tengo una lesión en la piel o si tengo rubor, calor, edema dentro del lugar que estoy inspeccionando. Después tengo que hacer la palpación, donde tengo que buscar la forma del ganglio, el tamaño, la sensibilidad, la consistencia y la movilidad. Por ejemplo, el tamaño. Los ganglios normales tienen un tamaño entre 0,5 a 1 centímetro. Entonces, si está más grande, ya tengo una adenomegalia. Después tengo, a veces, no voy a encontrar solamente un ganglio, sino voy a encontrarlos varios juntos. Entonces es lo que se denominan masas ganglionares o conglomerados. Y es muy frecuente que ahí se formen las metástasis, o por ejemplo los linfomas. Y después, en lo que vendría a ser la tuberculosis, tengo lo que se denomina la escrófula, que voy a ver algo de tamaño aumentado y una forma más rara. Después, al respecto de la sensibilidad, la palpación de los ganglios no duele. Entonces, si yo al palpar encuentro dolor espontáneo, esto me puede hacer, por ejemplo, si es dolor espontáneo, tengo que pensar en lo que se denomina una leucemia aguda, que seguramente lo van a ver en pato. Pero si, por ejemplo, el paciente te dice que tiene dolor cuando tomó alcohol, o sea, se fue a comer un asado y tomó alcohol y al otro día le duele los ganglios del cuello, esto es muy, pero muy característico de los pacientes con linfoma de tipo Hodgkin. Mi papá tiene un amigo, por ejemplo, que él se iba a comer asado todos los viernes y empezaba con dolor en el cuello, hasta que un día fue a consultar y gracias a eso le hicieron el diagnóstico de linfoma de Hodgkin y hoy está en tratamiento. Pero imagínense lo importante que es saber todas estas cosas que por ahí parecen, digamos, pavada o que está de más, pero que es importante. Después tenemos que ver la consistencia de lo que vendría a ser el ganglio, porque lo normal es que el ganglio sea blando. Pero si yo veo, por ejemplo, algo duro, pétreo, ¿qué voy a pensar? Voy a pensar en una metástasis. Y si veo, por ejemplo, una forma, fíjense, si usted toca en el borrador, fíjense que no es ni blando ni duro. Eso es muy característico de procesos linfoproliferativos. Recuérdense al borrador.
y después tengo que ver si hay o no movilidad de esos ganglios. Los ganglios, lo normal es que sean móviles, pero si yo tengo, por ejemplo, una estructura dura que está adherida y veo que no la puedo mover, y tengo que pensar que hay algo neoplásico ahí, o por lo menos tengo que buscarlo y demostrar que no es así. Esto, chicos, siempre se pregunta, siempre la ubicación. Ahora vamos a repasar la ubicación de todos los ganglios. Esto en memoria prácticamente, pero tenemos que recordar que tenemos ganglios que están preauriculares, en la parótida, después ganglios que se van a ubicar en lo que vendría a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo, que se denominan cervicales anteriores, después los submaxilares y los submentonianos, los sublinguales, después en la parte posterior voy a tener los postauriculares, después tenemos los occipitales, voy a encontrar otros que son los retrofaringios, por ejemplo, los cervicales posteriores, y por último también los cervicales profundos, que vamos a ver que están en el esternocleidomastoideo, y los supraclaviculares, que van a estar por arriba de la clavícula. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Como le dije hace un ratito, tenemos que saber dónde se ubican y qué drena, digamos, en cada uno. Por ejemplo, yo voy a tener a los cervicales anteriores. Los cervicales anteriores, como ya vimos un ratito, están a lo largo del borde anterior del esternocleidomastoideo, desde lo que vendría a ser el ángulo del maxilar inferior hasta la clavícula. ¿Y qué va a drenar ahí? Principalmente la lengua, las amígdalas, el pabellón auricular, la parótida, la laringe, la faringe, el esófago, principalmente el esófago cervical y la tiroides. Entonces, todas las patologías inflamatorias de esa estructura me van a dar ¿qué cosa? Una adenomegalia en los ganglios cervicales anteriores, o también denominados yugulares. Después, si tengo, por ejemplo, una alteración en los cervicales posteriores, ¿los cervicales posteriores a dónde están? Están en el borde posterior del esternocleidomastoideo, pero por delante del trapecio. ¿Y quiénes van a drenar ahí? El cuero cabelludo principalmente, los miembros superiores, la región pectoral, las aferencias de los ganglios axilares. Entonces, a mí me pasó la otra vez que un amigo tiene una hija que tenía, por ejemplo, un montón de vesículas con pus en la cabeza. ¿Y qué tenía hinchado? Tenía así una pelota acá, en los ganglios posteriores, en los cervicales posteriores. Entonces, recuerden esas cosas para pensar en dónde drena y dónde está ubicado. Después tenemos los submentonianos, por ejemplo, que están debajo de la unión entre los dos maxilares inferiores. O sea, donde el maxilar inferior derecho se une con el maxilar inferior izquierdo. Ahí abajo yo voy a tener los submentonianos. Y los submaxilares, que eso suele, digamos, prestarse a confusión, se van a encontrar por debajo del maxilar inferior, digamos, por acá. Entonces, tenemos después los occipitales, que van a drenar principalmente el cuero cabelludo, y me tiene que hacer pensar en síndrome mononucleósico. Acuérdense, si están en el Argente os van a preguntar en algún choice. Y después tengo, por ejemplo, los mastoideos, que van a estar por detrás de la oreja, sobre lo que vendría a ser las apófisis mastoides, en la inserción del esternocleidomastoideo. Y por último, los supraclaviculares, que están por detrás de lo que vendría a ser la inserción de la clavícula del esternocleidomastoideo, o sea, por acá, digamos, más o menos. Acá voy a tener dos cosas. En el ganglio izquierdo, en el lado izquierdo, yo voy a tener algo que se denomina ganglio de Virchow, que si está infectado, yo tengo que pensar en tumores, como por ejemplo un tumor de esófago, un tumor de estómago o un tumor de pulmón, y eso es muy frecuente de preguntar en examen. Así que recuerden, ganglio de Virchow, o sea, está inflamado, tumor, ya sea esófago, pulmón o estómago, sí o sí. Hay otros sí, como el tumor de mama, pero recuerden, esófago, estómago y pulmón. Es siempre pregunta de examen. ¿Qué otra cosa es pregunta de examen? Sí o sí. Las maniobras, como por ejemplo acá tengo la palpación de los ganglios submentonianos y submaxilares. Recuerden, acá yo voy a tener a los submentonianos y acá voy a tener a los submaxilares. ¿Cómo se hace? Se coloca, digamos, la mano derecha cuando voy a palpar el lado izquierdo y la mano izquierda cuando voy a palpar el lado derecho. Entonces, lo que hago es, digamos, lograr una flexión del paciente, digamos, del cuello, y palpar de manera, digamos, inversa, o digamos con la mano inversa a la que estoy palpando los ganglios. Después tenemos otra maniobra que se suele preguntar también, que es la palpación de la cadena yugular. Ahora yo les voy a poner un videito de cómo se hace, cómo se busca, y también tenemos la palpación de los ganglios preauriculares. Fíjense la diferencia entre estas dos maniobras. ¿Dónde están los dedos? Uno va a estar, por ejemplo, preauricular acá, retroauricular acá, y occipital más abajo. Pero fíjense que esta maniobra, ¿dónde tienen los dedos? Por atrás de la oreja. Sin embargo, si a vos te ponen, por ejemplo, que los dedos están por debajo de la oreja, está palpando ¿qué cosa? Los ganglios yugulares. Y eso es lo que mucha gente se confunde a la hora de desarrollar, porque les ponen estas fotos en los exámenes. Para el estudio ganglionar, la palpación se debe realizar bien de frente o por detrás del paciente. Se deben explorar los dos lados de manera simultánea, siguiendo una secuencia y de forma sistemática. Ganglios preauriculares delante del trago de la oreja. Ganglios retroauriculares o mastoideos sobre la mastoides. Ganglios occipitales en la base del cráneo. Ganglio tonsilar o amigdalino en el ángulo de la mandíbula.
Ganglios submaxilares a media distancia entre el ángulo mandibular y el mentón. Ganglios submentonianos en la línea media detrás del mentón. Cadena cervical superficial y profunda en el músculo esternocleidomastoideo. Se debe colocar el pulgar y el índice alrededor del esternocleidomastoideo y después palpar. Ganglios supraclaviculares dentro del ángulo formado por el esternocleidomastoideo y la clavícula. Después, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Las glándulas salivales, algo que ya vimos en la clase pasada como motivo de consulta, que vamos a tener a lo que vendría a ser la serostomía y a la cialorrea. Si ustedes recuerdan los tipos de glándulas que yo iba a tener principalmente a la glándula parótida, que era la más grande, digamos, que está ubicada en la celda parótida, y que el conducto, digamos, drena en lo que vendría a ser la cara vestibular del cuello más o menos al nivel del segundo molar. ¿Qué es lo importante de acá? Que la cápsula es gruesa, tiene tabique definido y contiene, digamos, acinos serosos. Después, con respecto a la glándula submaxilar, que es lo que a mí me interesa que sepan, es que tanto la submaxilar como la sublingual son, digamos, las glándulas más pequeñas que se van a ubicar, digamos, en lo que vendría a ser el piso de la boca, que tienen alteraciones, como todo, y tienen maniobras porque vamos a tener que palpar los conductos. Si ustedes se acuerdan, íbamos a tener dos conductos, el de Stener y el de Wharton, y estas maniobritas se preguntan, ¿cómo hacemos las maniobras? Por ejemplo, la palpación del conducto de Stener, vamos a situar el dedo debajo del borde inferior de lo que vendría a ser el cigomático, y con el otro dedo vamos a palpar por adentro, digamos, entre el índice y el pulgar, colocando el primer dedo adentro de la boca, y buscamos las que vendrían a ser los cálculos. Y después tenemos la palpación del conducto de Wharton, que si ustedes se fijan, digamos, este está situado en el piso de la boca, por debajo y por delante del ángulo de la mandíbula. Entonces, lo que buscamos es palpar, digamos, con el dedo índice colocado en el piso de la boca, con el pulgar o poniéndose por afuera, para buscar lo que vendría a ser los cálculos salivales. Estas maniobras también se preguntan en examen. Ahora hablemos al respecto de la glándula tiroides. La glándula tiroides, como ustedes ya sabrán por años anteriores, es una glándula endocrina que está en el cuello. Si ustedes, digamos, se ponen la mano en el cuello, ustedes no se van a palpar, o es muy difícilmente que se palpen a la glándula tiroides, porque es una glándula pequeña que tiene un peso aproximadamente de entre 20 a 30 gramos. Está situada, digamos, por debajo del cartílago cricoides y está apoyada sobre la tráquea. Vamos a ver que en su cara posterior, o sea, si nosotros a esta glandulita la damos vuelta, vamos a tener de este lado las glándulas paratiroides, que son. Es importante conocer las glándulas tiroides, porque las patologías tiroides son dentro de las más frecuentes que vamos a encontrar en todo lo que vendría a ser los motivos de consulta. Ya vimos la fascia tiroidea, ya hemos hablado de algunas causas, digamos, donde englobamos al hiper o al hipotiroidismo, y por eso tenemos que nombrar al respecto de esta glándula, y tenemos que recordar que como está situada en el cuello y estamos viendo el cuello, no podemos saltarnos, digamos, al estudio de la misma. Está formada por dos lóbulos que están unidos, digamos, a través de un istmo que une ambos lóbulos. En algunos pacientes hay hasta 3 lóbulos de la tiroides, algo que van a aprender más adelante, y la superficie, digamos, es una superficie de tipo lisa, nodular, y que puede tener, digamos, algunos quistes. Vamos a ver que cuando la tiroides está aumentada de tamaño, nosotros vamos a poder, digamos, tener una clasificación para saber, digamos, si hay o no tener en cuenta y si hay o no que estudiarla. Obviamente que la tiroides, esta glándula, cuando estamos en el grado 0, no se ve ni se palpa. Por eso yo les decía que es muy difícil que ustedes se la palpen. Dentro de lo que vendría a ser el grado 1, vamos a dividirlo en grado 1A y B, donde el grado 1A principalmente vamos a poder palpar la tiroides, pero cuando se deglute, porque la tiroides, digamos, es una glándula que es móvil, y si nosotros cuando hacemos la palpación de la tiroides le pedimos al paciente que traiga, vamos a ver cómo asciende y desciende. Entonces el grado 1A vamos a ver que la podemos palpar, pero que no la vamos a poder ver. Sin embargo, en el grado 1B la vamos a poder ver cuando el paciente hace hiperextensión del cuello. Después del grado 2 vamos a ver que la tiroides se ve en todos los ángulos, o sea, va a estar bastante aumentada de tamaño. Y último, en el grado 3 vamos a tener al bocio deformante. Acá yo les puse otra escala un poquito más fácil, digamos, al respecto de los grados del bocio. Fíjense que es prácticamente lo mismo. Así que esto apréndanselo por las dudas. Hasta ahora nunca se ha preguntado, pero me parece bastante importante que lo conozcan, por lo menos para empezar a hablar de las patologías de tiroides, más que nada para años posteriores. Después vamos a ver que, digamos, toda alteración o toda anomalía que veamos en el cuello y en todo el cuerpo, vamos a ver que tenemos que definir dónde está ubicada,
qué tamaño tiene, qué superficie tiene, qué consistencia, si se mueve, si está dura, si está fija, si tiene sensibilidad, digamos, si tiene dolor, si tiene aumento de la temperatura, si tiene latido, por ejemplo, o si tiene adenopatías o adenomegalias asociadas. Si nosotros vemos, por ejemplo, un agrandamiento difuso de la glándula, ¿en qué tenemos que pensar? En un bocio difuso. Lo que vamos a ver es que puede ser causado por el hipertiroidismo, por hipotiroidismo o en un paciente eutiroide. O sea, bocio difuso no quiere decir que el paciente tenga sí o sí una patología tiroides. Después, si vemos, por ejemplo, un agrandamiento de la tiroides, pero de tipo nodular, tenemos que pensar en un bocio nodular autoinmune. Y ahí tenemos que pensar si no es un nódulo solitario, por ejemplo, algo maligno, si no son múltiples nódulos, digamos, por ejemplo, la enfermedad de Plummer, y, por ejemplo, si tengo múltiples nódulos de tipo hipofuncionante, por ejemplo, a causa de una tiroiditis, o sea, autoanticuerpos que destruyan mi glándula. Después, si yo palpo, por ejemplo, algún frémito o oculto un soplo con el estetoscopio, tengo que pensar en que estoy frente a una enfermedad de Graves ácido, o sea, en un hipertiroidismo. Y si, por ejemplo, tiene falta de desplazamiento del utorio, como le pido que trague, y por ejemplo la glándula no se mueve, tengo que sospechar que hay una patología, digamos, neoplásica maligna. Este cuadrito hasta ahora nunca se ha preguntado, pero también me pareció bastante lindo para conocer algunas cosas. Dentro de la glándula tiroides, por ejemplo, como les había dicho hace un ratito, tenemos varias maniobras que tenemos que aprender. El examen de la tiroides, vamos a ver qué le vamos a hacer al paciente, principalmente y mejor si está sentado, por ejemplo, con el cuello obviamente desnudo y con buena iluminación. Vamos a tener dos maniobras que se preguntan muchísimo. Por un lado vamos a tener esta maniobra, que es la maniobra denominada maniobra de Kervin. Esta maniobra, al igual que la que vemos acá, que es la maniobra del AGI, se preguntan, sí o sí, se preguntan. Así que estas maniobras tienen que saberlas sí o sí. ¿Cómo hacemos la maniobra de Kervin? Nos situamos por detrás del paciente y con los dedos, digamos, con todos estos dedos, vamos a situarlos en la cara anterior del cuello, obviamente a nivel de donde se ubicaría la tiroides. Y vamos a ver que los pulgares se ubican a nivel de la nuca. La tiroides, vamos a ver que al paciente le vamos a pedir que trague, entonces vamos a sentir que se eleva cuando el paciente traga y nosotros vamos a deslizar los dedos en ese momento. Por otro lado, la maniobra del AGI se hace de frente al paciente. O sea, acá yo palpaba con todos los dedos, excepto el pulgar, y en la maniobra del AGI yo palpo solo con el pulgar. ¿Cómo hacemos la maniobra del AGI? Por ejemplo, colocamos el pulgar derecho presionando en la cara lateral, como les dije, acá, de lo que vendría a ser la tráquea. Y lo que hacemos, digamos, es bordear toda la tiroides. Dar toda la tiroides haciendo una presión hacia el lado contrario. ¿Para qué? Para obtener la prominencia del lóbulo opuesto y así ver, digamos, si hay o no una alteración en el tamaño de esta glándula. Estas dos maniobras, como les dije hace un rato, se preguntan siempre. Recuerden, maniobra de Lage y maniobra de Kervin. Casi siempre les suelen poner estas fotitos que yo les muestro acá. Por eso les digo siempre que estudien de los PDF que les mandamos, porque ahí está todo para probar. Entonces, ¿qué otra cosa hablamos un ratito? Yo puedo sentir el frémito y puedo sentir también lo que vendría a ser la palpación del quiste tirogloso. Esta es más rara que se pregunte, pero al respecto del frémito tiroideo se pregunta mucho. ¿Y cómo yo hago esta maniobra? Pongo, digamos, la mano de plano, ¿sí? Con los últimos dedos en donde estaría, digamos, supongamos que está la tiroides, medio feo mi dibujo, pero apoyamos la mano ahí y la idea, digamos, es buscar si hay una vibración o un frémito. Palpamos y esperamos. Y después la maniobra de la palpación del quiste tirogloso, lo que tenemos que ver es si hay, por ejemplo, una tumoración y distinguirlo entre un quiste o una adenopatía pretraqueal. Entonces pinzamos con lo que vendría a ser el dedo índice y el pulgar, la tumoración, y vemos si hay o no elevación cuando le pedimos, por ejemplo, al paciente que saque la lengua. Después vamos a tener otras maniobras, como por ejemplo la maniobra de Marañón. Esta maniobra, o también denominada signo de Pemberton, nosotros le vamos a pedir al paciente que le sentimos, digamos, o que ya le vimos un bocio, le vamos a pedir que eleve los brazos. Y a los pocos segundos vamos a ver que el paciente empieza a quedar así, todo colorado. Empieza con tos, con disnea y encima con cianosis. A este signo se denomina signo de Pemberton. Y la maniobra es más que nada la maniobra de Marañón. ¿Esto por qué se produce? Porque el bocio lo que hace es comprimir las estructuras vasculares del cuello, principalmente el drenaje venoso, y genera, digamos, esta obstrucción al drenaje y genera lo que vendría a ser la tos, la disnea y la cianosis. Después hay otra maniobra que no se pregunta mucho y no hay, digamos, muchas imágenes, que es la maniobra de Picillio.
Esta maniobra lo que hacemos es principalmente hacerlo en mujeres que tienen principalmente el cuello robusto, al igual que en hombres también se puede hacer, o sea, en pacientes de tipo brevilíneos, que lo que hacemos es, digamos, pedirle al paciente que ponga las manos en la región occipital y incline la cabeza hacia atrás. Entonces lo que nosotros logramos es que la glándula protruya hacia adelante. Y por último, ya para terminar, vamos a hacer un recordatorio de las patologías tiroides que podemos encontrar. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vi que en lo que vendría a ser los TP les hacen un encare más clínico que semiológico solamente. Entonces, yo sé que ya dieron al año anterior en fisio hiper e hipotiroidismo, pero tenemos que recordar que el hipertiroidismo es todo en más y es por un aumento en las hormonas tiroides. Puede ser, por ejemplo, un aumento en la TSH, puede ser un aumento en la T3 y T4. ¿Por qué les digo esto? Porque el hipertiroidismo puede ser de tipo primario o secundario. Primario, acuérdense que es cuando se afecta lo que vendría a ser la tiroides, o sea, el órgano principal. Y secundario va a ser cuando se afecte, por ejemplo, la hipófisis. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un hipertiroidismo primario, la TSH va a estar baja por el feedback negativo, pero la T4 y la T3 van a estar elevadas. Sin embargo, si yo tengo un hipertiroidismo secundario, que es lo que ahora hace falta que sepan, yo voy a tener la TSH elevada principalmente porque es la que va a estar secretando, es la patológica, y después una T3 y una T4 obviamente que van a estar elevadas. ¿Cuál es el tema? Que acá en el secundario mi problema está en ¿dónde? Está en la hipófisis. Sin embargo, en el primario la alteración está en la tiroides. ¿Qué otra cosa vamos a tener después? Por ejemplo, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es lo mismo, puede ser primario o secundario. El primario tengo patología en lo que vendría a ser la tiroides, secundario en la hipófisis. El hipotiroidismo tiene estreñimiento, fatiga, intolerancia al frío, después obesidad, dolor muscular, la piel seca, la pérdida de la cola de las cejas, voz ronca, es más lento. Sin embargo, el hipertiroidismo tiene diarrea. Si este tiene diarrea, el otro que va a tener constipación. Si el otro tiene la piel gruesa y sudorosa, este cómo va a tener la piel fina y húmeda. Después, al respecto, por ejemplo, de los ojos, recuérdense el exoftalmos en lo que vendría a ser el hipertiroidismo, y en el hipotiroidismo tengo todo el edema en la cara. Y por último, al respecto del cáncer renal, algo que tampoco nunca se preguntó, los tipos de cáncer renal. Es una patología endocrina muy frecuente el cáncer renal, pero recuerden los tipos. Vamos a tener el papilar, que es, digamos, el más frecuente. Después vamos a tener el folicular, el medular y el anaplásico. De esto, chicos, yo les pido que solamente conozcan, ya sea las características de cada hiper o hipotiroidismo, o sea, dónde está afectado, después la clínica de cada uno, eso sí, les pido que sepan sí o sí, porque les va a servir para más adelante y porque ahora se les pueden preguntar, y al respecto del cáncer tiroideo, que conozcan los tipos, nada más, y que el más frecuente es el papilar. Después no hay nada más al respecto de lo que vendría a ser la tiroides. Y como para resumir lo más importante de toda esta clase, recuerden, los ganglios linfáticos del cuello se preguntan sí o sí, ubicación, drenaje, y los cuáles son, digamos, cuáles son los grupos y dónde lo vamos a encontrar. Después las maniobras de tiroides, ya les dije, Laje y Kerbein, no les pueden faltar, pasan siempre en los exámenes que se confunden. Después las maniobras de las glándulas también sublingual, maxilar, digamos el conducto de Stenon y Wharton, sí o sí. Y después al respecto de la posición de la tráquea que vamos a ver ahora en lo que vendría a ser la parte de respiratorio. Pero la tráquea en las patologías pulmonares a veces tiene, digamos, diferente posición. Si les preguntan ahora, que yo no creo, yo les voy a hacer, digamos, el siguiente recordatorio. La tráquea puede estar desviada, digamos, hacia el lado sano o hacia el lado afectado. ¿En qué patologías yo tengo la tráquea desviada hacia el lado sano? Yo voy a tener, por ejemplo, en la atelectasia y en la paquipleuritis. Y desviada hacia el lado sano, o sea, hacia el otro lado de la afectación pulmonar, en el neumotórax y en el derrame pleural. No necesito que se sepan todo esto ahora, digamos, respecto a la tráquea, porque lo vamos a ver después, pero si les preguntan en algún práctico o en algún examen, por lo menos ahora ya saben qué responder. Después vamos a entender el por qué. Así que con eso terminamos la clase de hoy, chicos. Una clase, ya les digo, dentro de todo, nada difícil, nada raro, solamente tienen que saber los ganglios, también de la glándula tiroides, después lo otro es relleno principalmente. Así que les deseo un buen estudio. Con eso terminamos la clase de hoy. Cualquier cosa que necesiten saber, cualquier cosa que les haya quedado duda, no duden en consultar porque para eso estamos. Así que les mando un saludo grande, espero que les haya gustado la clase y que les sirva más que nada. Nos vemos la próxima.